tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo. El atleta no será premiado si no ha competido según lo establecido. Oh, 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 oh. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Por eso te ruego que prediques a tiempo y destiempo el Evangelio. Por eso te ruego que te dediques a tiempo completo a tu ministerio. Ve y predica el Evangelio. El principal de la profecía es anunciar lo que pasará después en el futuro. Ahora, con la venida de Jesús, no es este el sentido más importante de la profecía. No es anunciar algo futuro, sino ayudar a la gente a tomar conciencia de algo que está allí, presente. Es arrastrar del rostro la máscara y hacer ver la realidad, que el reino de Dios ha venido, está en medio de nosotros. Este es el sentido de la profecía. Entonces, todos pueden ser profetas, dando testimonio que han encontrado a Jesús, que la salvación está en medio de nosotros. Jesús ha venido, ha muerto, ha establecido la iglesia, ha dado los sacramentos, la palabra de Dios. Y entonces esto es la profecía. Es como la nueva profecía empezó con Juan Bautista. Cuando Juan Bautista encontró a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios, he aquí. El Cordero de Dios de que se ha hablado todo el tiempo en el Antiguo Testamento está aquí. Y este es el sentido de la profecía. Entonces se ve como todos vosotros podéis ser profetas. Y en particular habéis escuchado que a los jóvenes, y me parece que entre vosotros la mayoría son jóvenes, a los jóvenes se reconoce un carisma particular. Se dice, los jóvenes tendrán visiones, nosotros los ancianos tendremos sueños, y los jóvenes visiones. Parecería el contrario, la verdad, ¿no? Que los jóvenes tienen sueños y los ancianos a veces visiones. No, el sueño es verdaderamente un carisma cuando no es un fenómeno natural. Cuando un anciano como Juan 23 sueña el concilio, ahí se ve como un anciano tiene la profecía del sueño. Los jóvenes tienen visiones. ¿Qué es un joven con visión? Es un joven que tiene un ideal, que sabe por qué está al mundo. Entonces está seguro y no está tan expuesto a los cambios que hay alrededor, a los contrastes, porque tiene un baricentro, tiene una visión. Esta visión que no se acaba ni siquiera con la muerte, porque es una visión que se extiende al futuro, a la vida eterna. San Pablo VI, el Papa San Pablo VI, tiene una afirmación muy bonita sobre el Espíritu Santo. En un discurso decía, la Iglesia necesita su perenne Pentecostés, necesita tener fuego en el corazón, palabra en los labios y profecía en la mirada. Siempre me ha impresionado esta expresión del Papa, que significa tener la profecía en la mirada. Es decir, hermanos, que se puede ser profetas también con los ojos, porque con los ojos se puede
hacer que la luz de Cristo que tenemos dentro pueda irradiarse. E incluso ahí donde no se pueden pronunciar palabras, hay una profecía que está en la cara, una cara pacificada, que no tiene envidia, que no tiene odio contra ninguno, es profética. Os deseo a todos de tener una cara profética, ojos proféticos. Bueno, ¿estáis cansados? Si estáis cansados, voy a contarles una pequeña historia. Así interrompemos un poco el discurso. Vosotros sabéis que mi oficio es de ser el predicador del Papa. Y he hecho esto en los 40 últimos años. Empecé con Juan Pablo II en el año 1980 y seguí hasta ahora predicando cada viernes al Papa, a los cardinales, cada viernes en Adviento y en Cuaresma, al Papa, a los cardinales y a otra gente de la Curia Vaticana. Una vez por año la charla se tiene en la Basílica de San Pedro el Viernes Santo. Y es la única ocasión cuando el Papa preside la celebración, pero no tiene la homilía, y es la ocasión cuando el predicador pontificio tiene que subir al altar del Papa y dar la homilía en presencia del Papa, del cuerpo diplomático. Y les dejo imaginar. Cuando salí primera vez en 1980 para dar la homilía el Viernes Santo, me di cuenta que tenía que hablar muy despacio porque había un resonido en la basílica. Hablando despacio, duré 10 minutos más que estaba organizado. Y el Papa tiene un programa muy denso el Viernes Santo. Sabéis que después preside el Camino de la Cruz en el Coliseo. El obispo que está encargado de los horarios del Papa estaba un poco nervioso y a veces miraba su reloj. Yo no lo veía porque estaba al lado de mí, pero el Papa que estaba contra lo veía. Y yo supe que lo que pasó después de la fin de la ceremonia. El Papa Juan Pablo II llamó a este obispo y sonriendo le dijo: cuando un hombre de Dios nos habla, no tenemos que mirar nuestro reloj. Entonces, imitad el Papa, no mirad a vuestro reloj y permitidme de ir un poco adelante. Entonces, Pedro dijo: israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. Pero Dios lo libró de las ataduras de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y que fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. David era profeta. Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Y por eso vio de antemano y se refirió a la resurrección del Mesías. Y concluye Pedro su discurso diciendo: sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quienes ustedes crucificaron. ¿Qué es el mensaje de esta parte del relato de Pentecostés? Aquí verdaderamente entramos en el espíritu y el contenido de la evangelización, porque estamos
en presencia de la primera evangelización absoluta de la iglesia. Primero, antes de este momento había la predicación de Jesús. Ahora empieza la predicación de la iglesia. Y hemos visto cómo empieza, de manera querigmática. Es decir, no empieza diciendo a la gente lo que tienen que hacer, los deberes. Empieza diciendo lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Que nosotros hemos crucificado y que Dios ha resucitado. Esto significa una predicación querigmática. Que empieza no diciendo lo que nos tenemos que hacer, lo que Dios ha hecho para nosotros. Hermanos, aprended esto, que es esencial para pasar del Antiguo al Nuevo Testamento. Cada religión natural, toda religión, empieza diciendo a los hombres lo que tienen que hacer para ser salvados. Pueden ser especulaciones intelectuales, renunciaciones ascéticas, etc. El cristianismo no empieza diciendo a la gente lo que tiene que hacer para ser salvada, sino que empieza diciendo lo que Dios ha hecho para salvarla, para salvarnos. Empieza con la gracia. El cristianismo es la religión de la gracia. Hay lugar para los deberes, pero como consecuencia, no como causa de la salvación. De otra manera, hacemos de Dios un deudor y de nosotros los acreedores que Dios no acepta. Por favor, traten de aprender y recordar esto. El cristianismo no empieza diciendo a los hombres lo que tienen que hacer para ser salvados. Empieza diciendo lo que Dios ha hecho para salvarlos en Cristo Jesús. Esto es el sentido de esta primera evangelización querigmática de la iglesia. Y toda esta predicación querigmática se concluye en el versículo 36 con esta declaración universal. Urbi et orbi, diríamos hoy. Sepa con certeza toda la casa de Israel. Hoy en día habría dicho Pedro, todo el mundo tiene que saber esto, que Dios ha constituido a este Jesús que vosotros habéis crucificado, Señor y Mesías. Es la proclamación del señorío de Cristo. Y el descubrimiento del señorío de Cristo es tal vez el aporte más importante que la renovación carismática ha dado a la Iglesia. Descubrir qué significa proclamar a Jesús Señor. Significa proclamarlo Dios, porque el Señor, Adonai en hebraico y Kyrios en griego, significa parecido a un ser parecido a Dios. Es la proclamación entonces de la divinidad de Jesús, pero no en abstracto, como verdad dogmática, sino significa proclamar que Jesús es el Señor. Entonces tiene que tener el señorío sobre nosotros, tiene que tener la libertad de decidir lo que nosotros tenemos que hacer, la vocación que seguir, lo que tenemos que hacer en la vida. Para mí, les confieso, el descubrimiento del señorío de Cristo fue una revolución. Yo había estudiado y enseñado incluso cristología, las doctrinas sobre Jesús, pero cuando vino el Espíritu, el poder del Espíritu, este título de Jesús se volvió en algo vivo, porque decir Jesús es el Señor significa decir está resucitado, está vivo, entonces está aquí, al lado de mí, y Él puede llenar mi vida. Y yo no puedo, no quiero, ni siquiera quiero explicar qué es el señorío de Cristo, porque solamente el Espíritu Santo puede hacer el milagro en este momento de estallar en vuestro corazón esta verdad, el señorío de Cristo.
Vosotros conocéis que San Pablo dijo, ninguno puede decir Jesús es el Señor si no está bajo la acción del Espíritu Santo. Sí, cada uno puede decir Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, pero solamente cuando lo se dice en el Espíritu Santo, este acto es una entrega total al señorío de Cristo, que llena la vida. Practicar, vivir en el señorío de Cristo significa dar a Jesús la clave para entrar en cada cuartito de nuestra vida. Porque hay muchos cuartitos en nuestra vida. La sexualidad es un cuarto de nuestra vida, la intelectualidad es otro, las relaciones que tenemos. Y a veces hay lugares en nuestra casa interior donde Jesús no ha nunca entrado. Y Él quiere entrar precisamente en este cuartito donde hay algo en desorden y no alcanzamos a ponerlo en orden. Y entonces es una gracia increíble cuando damos a Jesús la clave para entrar en cada aspecto de nuestra vida, porque Él no da solamente directivas, no da solamente órdenes, da la gracia, el poder. Esta es la diferencia. No se limita a decir lo que tenemos que hacer, sino que lo hace con nosotros. Conocéis el resto y lo acenno simplemente para no pasar el tiempo. Que al oír esto, los presentes se sintieron traspasados. Al oír esto se afligieron profundamente, literalmente se sintieron traspasados. Y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Sabéis qué contestó Pedro a esta pregunta? ¿Lo sabéis? Arrepentíos, hacedos bautizar en el nombre de Jesús para la remisión de los pecados y después recibiréis el don del Espíritu Santo. Parece que no hay otra condición para recibir el Espíritu Santo y experimentar nuevo Pentecostés, sino esta, arrepentirse. Y esto es también un don especial del Espíritu Santo, tener un arrepentimiento verdadero, profundo de nuestra vida. Les confieso que fue esto que me convenció de la bondad de la renovación carismática la primera vez que la encontré. Porque confesé personas que habían este dono de un arrepentimiento que solo el Espíritu Santo podría producir. Y fue allí que dije a mí mismo, aquí está algo muy importante que tengo que descubrir. Entonces, si tenéis la oportunidad en este seminario de confesarse, sería una buena cosa, pero incluso si no hay confesores, se puede entrar en este arrepentimiento profundo frente a un crucifijo. Ponerse delante de un crucifijo y decir, Jesús, tú has muerto para los pecados y te entrego mis pecados, mi vida pasada, todo lo que hay de que me avergüenzo, todo te lo entrego y me voy revestido de tu santidad, de tu justicia. Esto es el acto atrevido, el acto de audacia que le deseo a todos en este seminario. De nuevo, desde Roma, un saludo a todos y buen proseguimiento de vuestro seminario. Fuerza sea la gracia que tienes en Cristo. El atleta no será premiado si no ha competido según lo establecido. Oh, 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 oh. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Por eso te ruego que prediques a tiempo y destiempo el Evangelio.
Por eso te ruego que te dediques a tiempo completo a tu ministerio. Ve y predica el evangelio. Que tu fuerza sea la gracia que tienes